Muy buenas, señores. Vamos a tratar el tema del aforamiento, que es una figura jurídica en la cual ciertos personajes tienen por su razón de cargo pues una cuestión que es que no van a ser juzgados por los tribunales ordinarios, por la jurisdicción ordinaria, sino por otro tipo de tribunales, como serían en el caso de las comunidades autónomas, Tribunal Superior de Justicia, y en el caso del Estado, aquellos que son ministros o son personajes de relevancia como diputados o senadores serían juzgados en todo caso por el Tribunal Supremo, la Sala Segunda en la relación de lo penal. Dicho de esta manera somera y sencilla, vamos a empezar a plantear dos cuestiones. Primero, España es la que mayor número de aforados tiene a nivel de políticos, con diferencia salvo error u omisión respecto al resto del planeta. Es decir, a nivel mundial es el que más número de políticos aforados hay. Esto es un defecto que se ha venido generando con el paso del tiempo, porque la Constitución española del año 78 recoge las figuras del aforado, de la inviolabilidad y de la inmunidad de los personajes políticos que tienen cargos o relevancia y representan al pueblo. Es una cuestión. La otra cuestión es que algunos estudios jurídicos dicen que no es un privilegio. Ante la polémica que se ha ido suscitando durante los años, hablan de que no es un privilegio, sino es una garantía. Con todos los respetos, discrepo, porque creo que es solamente una cuestión de tipo semántico. La realidad es que hay una diferencia con respecto al pueblo soberano del que emanan los poderes, que son los españoles, y que el artículo 14 claramente dicen que somos todos iguales ante la ley. Vamos a explicar que en el aforado pues puede ser un diputado, un senador, un ministro, o en algunas comunidades autónomas, no en todas, hoy día, pues puede acogerse a esta figura y no puede ser juzgado por los tribunales ordinarios inicialmente, salvo que se le retire y se le conceda al juzgado que lo solicite el que le liberen del aforamiento. Vamos a ver. En el año 2018, Canarias fue la que primero dio el paso, hay que decirlo también, en retirar la figura de su estatuto, no introducirla en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias del aforado. Por lo tanto, tanto los miembros del Gobierno de Canarias como los parlamentarios van a ser, en el caso de que así fuese, juzgados o sus casos por la jurisdicción ordinaria, como cualquier español. Bien, Canarias dio ese paso y le siguieron otra serie de comunidades autónomas, aunque hay que decir que las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla ya no tenían, nunca introdujeron en la figura del aforamiento en sus respectivos estatutos Ceuta y Melilla. Luego volvemos a lo mismo. Canarias dio el primer paso en el año 2018, luego vendrían Cantabria, luego vendría Baleares, Murcia, La Rioja, y la última creo que fue Aragón en el año 2022. También hay que decir que en el 2018 el presidente del Gobierno de España se comprometió a abordar esta cuestión eliminando el aforamiento a nivel nacional. Pues hoy tenemos una discriminación clarísima entre los representantes de las comunidades autónomas que han eliminado la figura del aforamiento de forma coherente, sensata y justa, con respecto a aquellas otras representantes de comunidades autónomas que no lo han hecho. Ya hay una diferenciación, no solamente entre los españoles ante la igualdad de la ley, sino entre los propios representantes de comunidades autónomas. Por ejemplo, no es lo mismo ahora que Cantabria, Canarias, Aragón, estas comunidades que acabo de citar, sean diferentes a Cataluña, Galicia, Andalucía, País Vasco, que no han retirado la figura del aforado para sus representantes políticos respectivos. Por lo tanto, esa es una de las claras contradicciones que podemos ver. Y volvemos a lo mismo. El presidente del Gobierno de España se comprometió en el 2018 a abordar esta cuestión y a solventarla, eliminándola a nivel nacional, toda la figura del aforamiento. Pero se ve que se ha olvidado o lo ha dejado aparcado para otra ocasión.
Dicho eso, quiero leer el artículo 1, el artículo 14, el 56 y el 71 del texto constitucional, donde habla de todo esto. Primero, ¿por qué el 1? Quiero leer el 1.2, pues la sencilla razón de que dice, este es el texto constitucional, uno de los textos que podemos conseguir o que yo tengo muy antiguo. Hay más por ahí. Dicho eso, leo textualmente. La soberanía nacional, artículo 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Luego, si el soberano es el pueblo español y emanan los poderes del Estado, no tendría que haber discriminación ya para empezar. El artículo 14 del texto constitucional dice lo siguiente. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Quiero repetir este último párrafo. O cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pues hay un claro incumplimiento constitucional con respecto a las legislaciones que se introdujeran. Pero hablamos del texto constitucional. ¿Quiénes están contemplados en el texto constitucional? Bueno, pues bueno, a ver, hablaremos de tres figuras: la inviolabilidad, la inmunidad y el aforamiento. Vamos a hablar de la inviolabilidad. El artículo 56 dice en el apartado 3, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Bien, ahora vamos al artículo 71 y dice lo siguiente: los diputados y senadores, diputados son los representantes de los ciudadanos en la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, y los senadores son los representantes de los territorios, que es la Cámara Alta. Dicho eso, dice aquí, los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. En el punto 2, durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Esa es la inmunidad. Por lo tanto, están aforados. Aforamiento que tienen otras comunidades autónomas también, que lo pusieron en sus textos constitucionales sin que la Constitución contemplara comunidades autónomas. Y en cuanto a otros órganos, pues hay miembros del Supremo, miembros de los tribunales de justicia, que también se legisló para que estarán en sus respectivas leyes, ley orgánica del Poder Judicial, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una clara diferenciación entre los españoles, una discriminación, y a los que estudian y plantean lo que he dicho al principio, que no es una cuestión, diciendo que la polémica no va por ahí, que no es una cuestión de privilegio, sino de garantía. Repito, respetuosamente discrepo respecto a esta tesis, porque entiendo que es una cuestión meramente semántica. La realidad es que hay una clara diferenciación entre los españoles, de acuerdo, teniendo en consideración el artículo 14, lo establecido en el artículo 14 del texto constitucional. En fin, cada uno sacará su propia conclusión. Creo que lo sensato sería que se retirara la figura del aforamiento a nivel nacional. Gracias.